Para construir los UVs de los objetos vamos a tener que hacer dos cosas. Primero, setear el espacio de trabajo, configurar el espacio de trabajo. Y dos, vamos a tener que construir un material que nos sirva como guía para inspeccionar cómo está quedando el UV. Lo primero entonces es configurar el espacio de trabajo. Blender viene con un espacio de trabajo específico para el manejo del UV, que es el que tengo seleccionado aquí, que es el UV Editing. Es el espacio de trabajo que nos permite editar las UVs. Y es más que suficiente. Si damos clic sobre el espacio de trabajo, vamos a tener entonces una vista de perspectiva, que es donde vamos a tener acceso a los diferentes objetos. Si presiono Home en este caso o Inicio, pues vamos a tener nuevamente el acercamiento o el encuadre de todos los objetos que tenemos visibles en la escena. En este caso, uno de los libros que estábamos construyendo en el curso en etapas anteriores. Y dos, tenemos una vista correspondiente al editor de las UVs. Lo que tenemos aquí es simplemente una vista bidimensional. Recuerden que los UVs básicamente será la proyección de cada uno de los vértices que utilizamos para la construcción del objeto con su correspondiente sistema de coordenadas sobre un espacio bidimensional. Usualmente, y como lo vemos aquí, es de forma cuadrada. Las texturas en formato cuadrado funcionan de mejor manera. No es requerido, también podríamos tener estructuras rectangulares, pero siempre las estructuras cuadradas tienen un mejor manejo sobre los software tridimensionales. Lo segundo que necesitamos es un material que nos permita hacer una inspección sobre el objeto tridimensional y poder entender si el UV que estamos construyendo sobre el espacio bidimensional si se proyecta de manera correcta sobre el objeto tridimensional. Hay dos formas de hacerlo, bueno, hay tres formas de hacerlo. Vamos a ver dos y una que quedaría pendiente o de manera personal. Pero para las tres necesitamos construir un material. Así que voy a seleccionar alguno de los objetos, que pueden ser en este caso el cover del libro. Recuerden que en este caso los objetos ya deben estar terminados, ustedes deben estar finalizados. La geometría debe estar limpia y deben estar listos para el siguiente proceso, que en este caso sería los UVs. Vamos a crear un material, así que voy a seleccionar las propiedades de los materiales. En este momento no tenemos ningún material creado sobre la escena. Vamos a construirlo para poder manejar las UVs. Creamos un nuevo material, entonces le decimos New. Tenemos un material predeterminado en Blender y de aquí lo que tenemos que hacer es manipular el base color o el color base que se tiene. Actualmente tenemos un color base, lo vamos a cambiar por una imagen que corresponde al checker. Un checker es básicamente una imagen similar a un ajedrez, un mapa ajedrezado entre cuadros blancos y negros o entre cuadros que contrastan con diferentes colores o diferentes formas o símbolos. Si buscamos checker dentro de la internet, lo que vamos a tener son diferentes ejemplos de diferentes checkers que han construido o estudios o artistas tridimensionales para trabajar con los UVs. Vamos a iniciar con los que de manera predeterminada tiene Blender, que son muy parecidos al básico, que sería un piso ajedrezado blanco y negro o en grises. Y después, con más experiencia, ustedes pueden empezar a experimentar con diferentes mapas que utilizan colores o diferentes simbologías para poder establecer de mejor manera las coordenadas de mapeo de los mapas de textura. Sobre nuestro material, entonces lo que tengo que hacer inicialmente es sobre el base color. Vamos a dar clic sobre este punto amarillo, que es el nodo básicamente, y nos permite manejar ciertas características y propiedades. De aquí lo que nos interesa es, dentro de la categoría de textura, decirle que vamos a utilizar un checker texture, una textura checker. Damos clic para seleccionarla y automáticamente se adiciona. Recuerden que para poder ver los materiales dentro de la vista que estamos trabajando, vamos a tener que cambiar el modo sólido o de visualización sólido por el de texturas. Así que voy a seleccionar la vista del shading, que es el Material Preview, la previsualización de los materiales, para poder ver lo que estamos haciendo. Con esto, entonces ahora sí tenemos una previsualización del material. Y como lo vemos allí, es simplemente un checker en grises, ciertas tonalidades de grises, que nos va a servir para inspeccionar nuevamente qué es lo que estamos haciendo dentro del plano bidimensional y cómo se proyectaría esto dentro del objeto tridimensional. Para este mapa en particular tendremos que adicionar un vector. Entiéndanlo de esta manera. Recuerden que los objetos en particular tienen una característica geométrica, que son los diferentes polígonos que tenemos para trabajar con el objeto en sí mismo, pero tienen otro objeto o nodo, que sería el nodo de transformación. Son dos cosas diferentes. La geometría es una cosa y el nodo de transformación en otra. Para los materiales ocurre de manera similar.
Una cosa es la textura que tenemos, que en este caso es el checker, este piso ajedrezado, y otra cosa es cómo se proyecta o se mueve esa textura sobre el objeto tridimensional. En este momento no se movería, así que tenemos que cambiar el vector que se utiliza y decirle explícitamente que queremos que el vector que se utilice sea el del V. Por lo cual, entonces vamos a dar clic sobre el nodo del vector. Entre las diferentes propiedades que tenemos aquí, sobre la categoría del Texture Coordinate, coordenadas de la textura, le vamos a decir que explícitamente tome el V para poder moverse o desplazarse sobre el objeto tridimensional. Entonces clic y V. Por último, entonces lo que tendremos que actualizar es la escala. Actualmente tenemos una escala de 5 y noten que obviamente cuando empezamos a escalarlo vamos a empezar a tener una mayor cantidad de cuadros que nos permitirían inspeccionar de mejor manera el modelo. No hay una cantidad exacta que se requiera. Ustedes pueden empezar a trabajar con diferentes cantidades sobre la escala. Voy a decirle que 50 en inicio está bien. Y con esto empezaríamos a trabajar. Este sería el primer material. La segunda opción que se tiene, va a seleccionar otro objeto, que puede ser en este caso las páginas explícitamente del libro. Sobre este objeto no tenemos adicionado ningún material. Recuerden que ya está dentro de la librería el material que creamos. Y vamos a crear uno nuevo y vamos a utilizar el segundo método de construcción del mapa checker que nos va a servir para inspeccionar el objeto. A este nuevo material entonces le vamos a llamar checker. Y sobre este material entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuevamente sobre el base color o sobre el nodo del color base vamos a dar clic y nuevamente sobre la categoría de textura. En este caso no vamos a seleccionar la textura checker explícita, sino que en cambio vamos a utilizar el image texture o una textura de imagen. Esta nos permitiría importar imágenes, pero no vamos a importar imágenes. Vamos a trabajar con imágenes que ya tiene Blender de manera interna. Seleccionamos entonces image texture. Y se nos abren otras diferentes opciones. Inicialmente entonces podríamos decirle sobre el campo New, cambiar algunos valores como el nombre del mapa que vamos a utilizar, el ancho y el alto. 1024 y 1024 en inicio está bien para la resolución. Esta es la resolución de la imagen que estaríamos utilizando. Y lo que nos interesa es sobre el tipo de generación o generado. Actualmente está en blank, pero cuando damos clic tenemos diferentes opciones, que es la forma en que Blender puede generar los mapas del UV. Hay dos opciones, el UV Grid, que es muy similar al que ya teníamos en el otro objeto, un mapa en grises, y la opción correspondiente al Color Grid, que es una opción con color. Va a seleccionar Color Grid y decirle OK. Con eso entonces tenemos la segunda opción, que es un material generado por Blender directamente. Y tenemos en este caso un checker en colores y con algunos símbolos o tipografías que también nos ayudan a identificar de mejor manera la forma en que se está proyectando el UV bidimensional que vamos a construir. Entonces recuerden, espacio de trabajo UV Editing. Este workspace nos permite una vista de perspectiva para ver los objetos tridimensionales. Mientras a la izquierda tendríamos la vista del UV o del mapa bidimensional que vamos a construir. Recuerden que este mapa va a ser las coordenadas bidimensionales de cada uno de los vértices sobre el objeto tridimensional. Adicional al espacio de trabajo, dos formas diferentes de hacer materiales. Aquí tengo las dos desplegadas. Hay diferentes flujos de trabajo, así que pueden ir acomodándose a cada uno de ellos. En últimas tendrán que asimilar el flujo de trabajo específico que tenga la empresa para la que trabajen o el equipo de trabajo. Con estos ajustes vamos a empezar a trabajar en la siguiente sesión, entonces vamos a hacer los UVs de este primer libro que tenemos acá.